través del apellido podemos conocer a nosotros mismos y conocer también el apellido también nos permite a conocer nuestros ancestros, a conocernos a nosotros mismos. En el pueblo fulani también el apellido siempre es algo que referimos para poder identificarnos en el pueblo fulani. El pueblo fulani, el apellido se llama Yetore. El Yetore es el apellido que tenemos. Su significación es elogia. Y entonces, hoy en este vídeo aprenderemos a conocer los apellidos, los Yetore del pueblo fulanís. Si no has podido suscribirte en este canal, te recomendaría que te suscribes, así que no perderás los próximos vídeos que haré en este canal. Y también podrás compartir estos vídeos para que lleguen a más personas. Los apellidos más famosos y luego vamos a seleccionando cómo son los apellidos. Y daré también más apellidos, también existen más apellidos del pueblo fulani, casi que no puedo dar todos hoy. Entonces vamos a seleccionar algunos que son muy famosos. Estos apellidos directamente sabré que son fulani, aunque no hablan fulá, pero son fulani de manera general. Porque primero empezamos con el apellido Yalo. El apellido Yalo es un apellido más famoso que todo el mundo conoce, sobre todo en África Oeste, de Guinea, de Senegal y también a través del mundo, diré, porque hay muchas personas que tienen el apellido Yalo que son muy famosos. Por ejemplo, no puedo citar sus nombres, pero seguro que es un apellido muy conocido a través del mundo. Si vamos el parte del África, este apellido Yalo se transforma y se vuelve el apellido Yal, como Egipto y Sudán es el apellido Yal. También tenemos el apellido Bah. El apellido Bah es un apellido también muy famoso, que se vuelva a un apellido de Balde o Bah con B-A-H. Este también significa Balde. Bari. El apellido Bari es un apellido también más conocido a través del mundo, porque también es un apellido muy famoso a través de África. Pero este apellido, prácticamente en Guinea Conakry, en el parte de Fouta-Djallon, Dalaba, ahí es frecuente este apellido. Sí que existe en Senegal. También este apellido en Guinea mismo se coloca a otro nombre. Por ejemplo, los Sangaré es Bari. También, si vienes también de parte de Burkina, ahí también puedo decir que Sangaré es el mismo como Sankara, ¿vale? Es el mismo apellido, pero bueno, que se ha transformado durante el tiempo. Es todo igual estos apellidos. Este apellido también es un apellido muy conocido, pero también este apellido ha podido tener algunas modificaciones. Por ejemplo, So es el apellido equivalente de Sidibé. El So y el Sidibé junto con los apellidos Si, Li, Ya, que realmente que se vuelve, que su apellido también proviene del apellido Yalo, y el Ka también es un apellido de Yalo que se ha podido modificar. El Kan también es un apellido de Yalo, pero estos apellidos son muy frecuentes en Senegal. Prácticamente en el norte del Senegal, ahí se podemos encontrar estos apellidos. Y también tenemos el apellido Sal, Tal y Yagite. También un apellido que es sinónimo de Yalo, es el Yagite. Apellidos Mbalo, Buaro, Kande, Yao, Yau, Yai, Bal. Todos son también tenemos apellido Baro, que son Fulani. Apellido Diko también son todos apellidos de Fulani. Es que hay un montón de apellidos de los pueblos fulaníes,
y no puede dar todos estos apellidos hoy, pero si hace falta, intentaré hacer otro vídeo para dar más detalles en este contenido. Si habéis gustado el vídeo, dar un like y no olvides suscribirte a este canal.